Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 22 de julio de 2025. Vamos a explorar un estudio bíblico fundamental de Tito Martínez titulado La eternidad del Verbo y su engendramiento como Hijo de Dios. Este análisis es presentado por Martínez como de importancia crucial para la salvación eterna, buscando desvelar aspectos sobre Jesucristo. Efectivamente, el punto central, inicial, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, se encuentra en el primer versículo del Evangelio de Juan, Juan 1:1. Vamos a examinar la traducción literal que ofrece Martínez del griego. Leámosla. Dice así: En principio era la palabra, y la palabra era hacia a el Dios, y Dios era la palabra. Hacia a el Dios. Aquí es donde se pone interesante. Tito Martínez subraya algo llamativo. En este versículo inicial, a la palabra, o sea, al verbo, al logos, no se le llama hijo. Y, muy importante, al Dios Supremo tampoco se le llama Padre. Exacto. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, se afirma que en principio ya era la palabra, ya existía. Esta palabra estaba hacia a el Dios, indicando, pues, una relación muy cercana, con Dios, podríamos decir, y que Dios era la palabra, señalando su naturaleza divina. La distinción que hace Tito Martínez es clave aquí. Los términos hijo y padre no se usan en este momento fundamental, en esta descripción del verbo eterno. Entiendo. Entonces, el análisis de Tito Martínez parte de esta observación textual en Juan 1.1, para explorar la naturaleza eterna del verbo antes de cualquier concepto de engendramiento como hijo. Justo. La idea es separar, digamos, la existencia eterna y divina del verbo de su rol o título posterior como hijo. Y aquí viene la pregunta clave, ¿no? Si el verbo era eterno, divino, pero no llamado hijo en el principio, ¿cuándo pasa a ser el hijo engendrado de Dios? Bueno, ahí es donde entra la segunda parte del título del estudio, y su engendramiento como hijo de Dios. Según se desprende de esta línea argumental, el texto bíblico mencionado por Tito Martínez sugiere que este paso a ser el hijo engendrado ocurre en un momento muy concreto. La encarnación. Exacto. Todo apunta a que el argumento es que Jesucristo, el Verbo divino, pasó a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo engendró en el vientre de María por medio de su poder, de su Espíritu Santo. O sea que una cosa es la naturaleza divina eterna del Verbo y otra su función o relación como hijo, que comienza con ese engendramiento. Precisamente. Se enfatiza que en Juan 1.1 se habla de su existencia eterna y su divinidad inherente junto a Dios Padre, pero la condición de hijo engendrado es posterior a ese principio. Empieza con la concepción virginal. Es una distinción importante la que plantea Martínez. Diferenciar entre el Verbo eterno, que era Dios, y el momento en que ese Verbo es engendrado y se convierte en el Hijo. Así es. El análisis se centra en esa secuencia, Verbo eterno divino y luego Hijo engendrado a partir de la encarnación. Queda claro el planteamiento. Un análisis detallado de Juan 1.1 como punto de partida para una teología específica sobre la relación padre-hijo. Sí, y que busca, como decía el propio Martínez, ser crucial para entender la salvación. La idea central que defiende el autor, Tito Martínez, es que el Verbo es un ser divino, sí, pero distinto que coexiste con Dios. Y basa esto, fíjate, en detalles gramaticales muy específicos que él ve en el griego original de Juan 1.1. En el principio ya era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Vale, con el Dios. Ahí está la clave, que señala, ¿no? Ahí está. Es crucial la distinción que el texto analizado por Tito Martínez recalca. Por un lado, usa el Dios, con ese artículo definido, para referirse a, digamos, una entidad divina específica. Y luego al verbo lo llama Dios, pero sin el artículo. Sin él. Sin él. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, esta diferencia, esta pequeña diferencia gramatical, bueno, pequeña, es fundamental. Claro. Sugiere que hay dos seres divinos. Distintos, sí,
pero ambos eternos. Y el análisis de Tito Martínez insiste en que muchas traducciones, pues, omiten ese artículo, él. ¿Y eso qué provocaría, según él? Pues, según su perspectiva interpretativa, lleva a un entendimiento erróneo del pasaje, a no ver esa distinción inicial. Y además, este estudio de Tito Martínez, rechaza de plano que el verbo sea algo abstracto, ¿verdad? Como la mente de Dios o su plan. Sí, totalmente. Argumenta que si intentas sustituir verbo por esas palabras en Juan 1.1, bueno, el resultado no tiene sentido. Cito la valoración que hace el propio autor sobre esas sustituciones. Dice que son estúpidas en extremo. Pone el ejemplo. En el principio era el plan de Dios y el plan de Dios estaba con el Dios y el plan de Dios era Dios. Bueno, visto así, suena raro, sí. Claro, según la lógica que presenta este texto, un plan no puede estar con Dios, en ese sentido de compañía, ni tampoco puede ser Dios. Un plan es un plan. Vale. Entonces, si no es un concepto abstracto, ¿quién es el verbo, según este análisis? Porque aquí es donde la cosa se pone, creo yo, más interesante. Efectivamente. Tito Martínez nos lleva al Apocalipsis. Así es. Para identificar a este verbo, el análisis de Tito Martínez nos dirige al capítulo 19 de Apocalipsis, los versículos del 11 al 16. Leámoslos entonces. Vamos a leerlos literalmente, tal como aparecen en el texto bíblico mencionado por Tito Martínez. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre secreto. Sí. Y sigue. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí está, el Verbo de Dios. Explícitamente nombrado, Apocalipsis 19.14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Una imagen poderosa. Muy poderosa. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el último, el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El verbo de Juan 1.1 es esta figura de Apocalipsis, identificada con el nombre el Verbo de Dios y con ese título Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta figura él la asocia con Jesucristo. Exacto. La conclusión fundamental del análisis de Tito Martínez, basándose en su lectura de estos textos, es bastante clara. ¿Cuál sería? Que el verbo no se presenta como una idea, como un concepto abstracto, sino como un ser divino, concreto, personal, Jesucristo. Un ser que es distinto de el Dios, el que se menciona en Juan 1.1, con el artículo, aunque ambos son considerados eternos en su interpretación. Basándose siempre en esa distinción gramatical del texto bíblico que él cita. Precisamente. Y la identidad de este verbo queda, digamos, sellada o confirmada en Apocalipsis con ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendido. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, está claro que el estudio de Tito Martínez desafía interpretaciones, digamos, más comunes. Sí, lo hace. Pone un énfasis muy marcado en lo que él identifica como la redacción griega original, en esos detalles gramaticales. Y luego traza ese puente, esa conexión directa con el Apocalipsis. Sí. Vayamos entonces a otro texto importante que usa Martínez, la primera epístola de Juan. Sí, para reforzar esa misma idea. Voy a leerlo textualmente completo. Es 1 Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna, que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es que este pasaje es fundamental en el análisis, ¿verdad? Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, los apóstoles no solo oyeron hablar de él. No. Dicen que lo vieron, que lo palparon. ¿A quién? Al verbo de vida. Lo enfatizan así.
Claro. Y acto seguido lo identifican con Jesucristo, lo llaman la vida eterna, la que estaba junto al Padre y se hizo carne, se manifestó. La conexión es muy, muy directa. Queda claro. Hablemos ahora de otro aspecto clave, la eternidad de ese verbo. Tito Martínez se fija mucho en Juan 1:1. En el principio ya era el Verbo. Exacto. Y el análisis subraya algo importante según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez. No dice, y esto es crucial, en el principio Dios creó el verbo. No dice eso. Sí, en el principio, el mismo principio de Génesis 1:1, el verbo ya era, entonces no puede ser parte de la creación. Es anterior. Es eterno. Eterno. Es eterno, sí. Y esa misma frase, Juan 1:1 continúa, el Verbo estaba con el Dios. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, esto es interesante porque sugiere, dos personas divinas. Dos distintas, ¿no? Eso parece indicar. El Dios, así con el artículo Él, se referiría al Padre Celestial. Vale. Y esto se apoya, según el análisis, en otros textos. Por ejemplo, Juan 17:5. Jesús habla de la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Antes de todo. O Colosenses 1:17, que dice que Cristo es antes de todas las cosas creadas. Refuerza esa idea de preexistencia, de eternidad junto al Padre. Y luego la tercera parte de esa frase. Y el verbo era Dios. Aquí Tito Martínez hace una observación sobre la gramática, ¿verdad? Sí, sobre la ausencia del artículo él delante de Dios. Correcto. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, que no diga el Dios, indicaría que el verbo tiene naturaleza divina. Sí, que es un ser Poderoso. Como el uso de Elohim en hebreo, que puede ser amplio. Exacto. Pero distinto de el Dios, con artículo, que sería el Padre, el Dios Supremo. Una distinción sutil pero importante en este análisis. Y todo esto nos lleva a una pregunta central que plantea el estudio de Tito Martínez. Si Juan 1:1 nos presenta al Verbo, que es Jesús, y a él Dios, que es el Padre, ¿por qué ese versículo no los llama directamente Hijo y Padre? Buena pregunta. Pues bien, la respuesta que da Tito Martínez es, yo diría que el núcleo de su argumento A ver. sostiene que Jesucristo, aunque era el Verbo divino y eterno, pasó a ser el Hijo engendrado de Dios en un momento muy concreto. ¿Cuándo? Cuando el Padre lo engendró en el vientre de María, mediante su poder, mediante el Espíritu Santo. Es clave entender esto. Jesucristo, el Verbo divino, pasó a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo engendró en el vientre de María. Hay que insistir en eso porque es un punto crucial del análisis de Martínez. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, la condición de hijo engendrado no es algo que el Verbo tuviera desde la eternidad. No desde siempre, según esta interpretación. Sino que es un título, una condición, que comienza con la encarnación. Lo repito para que quede claro. Jesús, el Verbo divino, pasó a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo engendró en María. Es ahí cuando recibe esa designación específica. Perfecto. El Verbo es Jesucristo. Identificación directa. Segundo, este Verbo es eterno, no creado. Existía en el principio. Preexistente a todo. Tercero, es Dios en el sentido de un ser poderoso, con naturaleza divina, pero distinto de el Dios, el Padre. Exacto. Y la conclusión principal, que creo que merece ser recalcada una vez más, tal como lo presenta el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, Jesús, siendo el Verbo eterno, Sí. se convierte en el Hijo engendrado de Dios, o adopta ese título y condición de manera específica en el momento de la encarnación, cuando el Padre lo engendra en María, no antes. Muy claro. ¿Cuándo exactamente se convirtió Jesús en el Hijo engendrado de Dios? Esa noción de Jesús como Hijo eternamente engendrado, pues podría chocar con algunos textos del Nuevo Testamento. Vale, vamos a ver esto con calma. Para empezar, recordemos que cuando hablamos de Jesús como el Verbo, nos referimos a la palabra eterna de Dios, ¿verdad? La que menciona Juan, que existía antes de la encarnación. Hay un pasaje que este estudio considera fundamental, en la epístola a los Hebreos. Exacto. Es clave. Se trata de Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6. A ver, el texto bíblico mencionado por Tito Martínez dice, literalmente, «Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo». Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, «Póstrense con reverencia ante él todos los ángeles de Dios».
Aquí es donde, donde la interpretación se pone realmente interesante. Esa palabra hoy. Según la lectura que se expone en el estudio de Tito Martínez, esto parece señalar un momento muy concreto en el tiempo, no algo eterno hacia atrás. Efectivamente. Lo fascinante aquí, si seguimos la línea argumental basada en este texto bíblico que menciona a Tito Martínez, es que este hoy marcaría el instante preciso, el momento en que se confiere el título de hijo engendrado. Implica, claro, que hubo un antes y un después de ese hoy, un momento en que todavía no lo era, en ese sentido específico. Vale, entonces, si Hebreos señala un hoy específico, ¿cuándo fue ese hoy? Según el análisis de Tito Martínez, ¿a qué otro texto nos lleva esto? Pues nos dirige al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 20. El pasaje bíblico que cita Tito Martínez en su estudio afirma literalmente: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí está. Otra vez la palabra clave, engendrado. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que, según esta interpretación del texto bíblico que presenta Tito Martínez, el momento clave es la concepción. Ese es el engendramiento como hijo. Precisamente. La interpretación que presenta Tito Martínez es que Dios Padre engendra, o sea, da origen a la vida humana de Jesús en el vientre de María. Lo hace a través de su poder, que es el Espíritu Santo. Y se recalca mucho en este análisis que es justo en este punto cuando Jesucristo, el Verbo Divino, pasó a ser el Hijo engendrado de Dios. Antes de ese momento era el Verbo. Y el estudio de Martínez también relaciona esto con que Jesús se llamara a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Cómo encaja eso en la argumentación? Sí, se argumenta que ese título subraya su linaje humano, un linaje reconocido a través de José, que era descendiente de David. Para el autor de este estudio, esto refuerza la idea central que extrae de los textos bíblicos analizados. Jesús existía desde siempre, eternamente, como el Verbo junto al Padre. Eso no se discute. Pero según estos pasajes bíblicos que él analiza, Jesucristo, el Verbo Divino, pasó a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo engendró en el vientre de María por medio de su poder. Por eso mismo, señala el análisis de Tito Martínez, el Evangelio de Juan empieza diciendo: en el principio era el Verbo. Juan 1:1. Claro. Y no dice: en el principio era el Hijo. Porque, desde esta perspectiva, basada en los textos, ese engendramiento específico como hijo todavía no había ocurrido. Fue en la concepción, se argumenta insistentemente, que Jesucristo, el Verbo Divino, pasó a ser el Hijo engendrado de Dios. Entonces, para resumir un poco y que quede claro, la perspectiva que se detalla en el estudio de Tito Martínez, siempre basándose en su lectura de estos versículos concretos, traza una distinción muy clara. Distingue entre la existencia eterna de Jesús como el Verbo y su condición de Hijo engendrado, que comenzaría con su concepción humana, en ese hoy. Exacto. El punto central que aborda Tito Martínez es si Jesús fue siempre el Hijo de Dios, o si, por el contrario, hubo un momento específico en que pasó a serlo. ¿Cuál es el primer texto clave según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez? Pues mira, Hebreos 1:5 es fundamental. Él pide fijarse sobre todo en la segunda parte. Procedo a leerla literalmente, tal como la recoge. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ajá. Ahí está la clave, ¿no? El uso del tiempo futuro. Seré padre y será hijo. Martínez argumenta que esto indica una relación que comienza en un punto. Claro. No algo que siempre existió. Exacto. Para Martínez, ese momento es la concepción de Jesús en María. Es justo entonces cuando, según él lo ve, Jesucristo, el Verbo Divino, pasó a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo engendró en el vientre de María por medio de su poder. Entiendo. Y esto, fíjate, lo conecta con Juan 1:14, donde se lee que aquel Verbo se hizo carne. Claro. Martínez pone el énfasis en que fue el Verbo, es decir, un ser divino y eterno que coexistía con el Padre, quien se hizo hombre, no alguien que ya fuera el Hijo engendrado previamente. O sea que el título y la realidad de Hijo engendrado
Comienzan con la encarnación. Y esto se pone interesante porque Martínez usa también Hebreos 1:6 para reforzarlo, ¿no? ¿Qué dice ese pasaje? Sí, a ver, leemos la parte que él cita de Hebreos 1:6. Dice: cuando introduce al primogénito en el mundo... Introduce al primogénito en el mundo. Correcto. Y la interpretación que se ofrece es que esta introducción en el mundo es precisamente ese momento, el del engendramiento humano, el instante en que el verbo pasa a ser el hijo engendrado. Ya. Por eso, Tito Martínez insiste tanto en que Jesucristo, el Verbo divino, pasó a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo engendró en el vientre de María por medio de su poder. Y bueno, rechaza frontalmente la idea de un engendramiento celestial y eterno. La califica de, y cito, burda doctrina de demonios. Fuerte afirmación. Entonces, resumiendo la postura de Martínez hasta aquí, Jesús es el Verbo eterno. Sí, fue siempre el Hijo eterno. Según él, no. Exacto. Pasó a ser hijo al ser engendrado como hombre. Pero claro, aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa con textos como Proverbios 30.4? Porque ahí parece que se menciona al Hijo del Creador mucho antes de la encarnación. Muy buena pregunta. Y sí, Tito Martínez aborda Proverbios 30.4. A ver, leamos el versículo completo que él cita. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Vale. ¿Y cómo lo interpreta Martínez? Pues su interpretación es que la palabra hijo aquí no se refiere al engendramiento humano de Jesús, que claro, ocurriría siglos más tarde. Ajá. Argumenta que se refiere a un ángel divino o principal, un mensajero especial, digamos. Un ángel. O sea, que interpreta hijo como ángel. ¿Y cómo apoya esa idea? ¿En qué se basa? Pues se apoya en Job 38, concretamente en el versículo 7. Lo usa para mostrar que a los ángeles se les llama hijos de Dios en las Escrituras. A ver, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, leamos esa parte clave, Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entiendo. Se regocijaban todos los hijos de Dios. Exacto. Para Martínez, el contexto aquí indica claramente que esos hijos de Dios son ángeles. Vale. Por lo tanto, su conclusión es que el Hijo en Proverbios 30.4 es este ángel principal, el mensajero supremo. Y él identifica a este ser como el Verbo eterno, Jesucristo, pero antes de su encarnación. Fascinante la conexión que hace, ¿eh? Entonces, para recapitular, la idea central de Tito Martínez, ¿cuál sería? Pues la idea fundamental que presenta es que el Verbo divino, eterno junto al Padre, adoptó el título y la realidad de Hijo engendrado, pero únicamente a partir de su concepción humana, por obra del Padre. O sea, distingue claramente entre la existencia eterna del Verbo ¿Sí? y el comienzo de su rol como hijo engendrado en el tiempo, específicamente al entrar en el mundo. Justo eso. Se distingue la eternidad del Verbo de la temporalidad del título Hijo engendrado, que comienza con la encarnación. ¿Queda claro? El Verbo que es eterno y el Hijo que es engendrado a partir de la encarnación. Para quienes quieran profundizar, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, las21tesisdetito.com. Y también pueden encontrarlo en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Sí, y el enlace directo a este estudio bíblico específico se encuentra en la descripción de este vídeo, para que sea fácil encontrarlo. Perfecto. Pues para quienes no estén suscritos a este canal, les animamos a que lo hagan ahora. Es un buen momento. Compartan este vídeo en sus redes sociales, denle un like si les ha parecido interesante y, muy importante, activen la campanita para que YouTube les avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo. Eso es, manténganse al día. Pues un tema denso pero fundamental. Sin duda. Muchas gracias. ¿A ti?